Un privilegio de nuevo poder llegar hasta ustedes a través de este medio. Hoy nos toca abordar el capítulo 5 de la carta de Santiago y abordaremos específicamente tres tópicos: los ricos, las riquezas, la paciencia y la oración. Empecemos entonces en el capítulo 5 y vamos a empezar leyendo en el versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Los ricos, las riquezas. Le puse a esta parte de este capítulo 5: las riquezas mal habidas pueden ser una desgracia. Santiago está dirigiendo su exhortación a personas que se habían enriquecido a costa misma de sus trabajadores, y hasta menciona específicamente que en algunos casos les habían retenido el salario a esas personas, de tal manera que estas personas, aunque poseen riqueza, aunque tienen dinero, aunque tienen posesiones materiales, simplemente el mismo testimonio de esas riquezas mal habidas y mal conseguidas, con el maltrato de sus trabajadores, dice Santiago, será un testimonio contra ellos. ¿Por qué? Porque el Señor de los cielos, dice Santiago, el Señor de los ejércitos, el que todo lo mira, el que todo lo sabe, el que todo lo escudriña, puede ver ese trato de los ricos, de los empresarios en este caso, contra sus trabajadores. No pude evitar pensar cuando estaba haciendo esta reflexión, en el tiempo que a los 18 años empecé a trabajar, toda una experiencia para uno poder llegar a una empresa, en ignorancia de muchas cosas, y a pesar de haber estudiado un poco, pues llegar a aprender a ese lugar. Y me recuerdo, si usted quiere se ríe para nuestro tiempo, pero en aquel entonces el salario mínimo en Guatemala era 50 centavos diarios. Usted se puede imaginar, la gente ganaba 15 quetzales al mes. En mi caso empecé ganando un poco más, y la empresa era un lugar donde trabajaban unas 300, 350, 400 trabajadores. Tuve un proceso en esa empresa y en otras empresas, un transcurso de unos 15, 20 años que trabajé en diferentes lugares. Y pude ver también cómo otra de las empresas donde estuve, donde un extranjero, una persona de los Estados Unidos, compró la empresa donde yo laboraba, y esta persona, con una mentalidad desde mi lado personal un poquito más justa, me recuerdo que vino y empezó a pagarle a los trabajadores un salario mucho mejor de lo que era el salario mínimo en Guatemala. Le comento que los empresarios de alrededor se tomaron la libertad de visitar a mi jefe y poder decirle que simplemente estaba cometiendo un error, porque él estaba dando la mano y le iban a agarrar el codo, ¿verdad? Tanto que él tuvo que preguntarme qué significaba eso en Guatemala, en medio del español incipiente que él estaba aprendiendo. Pero este señor de los Estados Unidos, juntamente con sus socios, se tomó la libertad de considerar el salario mínimo en Guatemala y entender que él necesitaba pagar de una manera diferente. Recuerdo que esa empresa prosperó de hacerse una empresa pequeña de exportación de rosas. Mi ex jefe fue uno de los primeros en Guatemala en exportar rosas a los Estados Unidos,
y la empresa prosperó de una manera grande. Por muchos años él se mantuvo reconociéndole a la gente su trabajo con un salario mucho mejor que el mínimo, y como resultado los empresarios de alrededor, no solamente de Rosas sino de otro tipo de empresas, pues de alguna manera también me empezaron a mejorar el salario a los trabajadores. ¿Es malo ser rico? Absolutamente no. ¿Es malo tener riquezas? Claro que no. Al contrario, nosotros encontramos en la Biblia a un Dios creador y sustentador de todo el planeta Tierra y de todo el universo, entregando en manos del hombre la administración de la creación y prometiendo bendición permanente en todo sentido para toda la vida del ser humano. Dios mismo a través de su palabra nos hace llegar el mensaje que Él nos da abundancia, nos da el poder y la habilidad de hacer riquezas, dice en una parte del Antiguo Testamento, a fin de confirmar su pacto. El asunto es cuando en este caso Santiago se está dirigiendo a los ricos, a quienes él está escribiendo directamente. Él dice: por las miserias que le vendrán. Ellos habían simplemente engrandecido sus cuentas, sus posesiones, a costa aún del salario diario de los obreros, que Santiago dice clama delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, como un Dios justo y un juez justo, el único juez, es quien se encarga de velar en su soberanía por todo el bien de la humanidad. Dios es tan bueno que la Biblia enseña que hace que el sol alumbre sobre buenos y malos, que hace que la lluvia que necesita nuestra tierra para poder traer producción a nuestros agricultores y a los que se dedican a cultivarla, caiga sobre la tierra de buenos, de justos y de injustos, de buenos y de malos. Dios es así. Y la expectativa divina en cuanto a la gente que progresa y logra hacer riqueza en la vida es que de alguna manera ellos reconozcan que son bendecidos para poder bendecir. La Biblia entera es un testimonio de hombres que Dios prosperó a través de la historia y que lograron conservar una perspectiva correcta de la razón de las riquezas que llegaban a sus manos. Así que el primer mensaje de este capítulo 5 de Santiago está dirigido a las riquezas mal habidas y que pueden convertirse en una desgracia para nosotros. Pensaba mientras preparaba esta reflexión en que no únicamente los ricos, que Dios bendiga y a los empresarios y a todos los que tienen esa habilidad de poder dedicarse a ello y los haga prosperar, pero este mensaje es un mensaje en cuanto a las riquezas y a las posesiones que llegan a nuestras manos, que no solo pueden aplicar los que tienen riquezas, sino los podemos aplicar todos aquellos a quienes Dios nos bendice y que hace llegar cosas materiales a nuestra vida. ¿Por qué? Porque a tu alrededor, porque a mi alrededor van a haber personas necesitadas en una u otra medida. Probablemente tú y yo tendremos necesidades, pero algunos tendrán más necesidades que nosotros, y la justicia de Dios en nuestra vida nos debiera de alguna manera llevar a tomar conciencia de que en la medida que Dios nos bendice y nos prospera, tú y yo tenemos la responsabilidad de bendecir a aquellos que nos rodean. Bendecidos para bendecir. La Biblia enseña que de gracia recibimos en todo sentido en la vida, y nosotros de la misma manera podemos invertir de gracia en los demás. La Biblia enseña, hablando de la riqueza, hablando específicamente del dinero, que el raíz de todos los males es el amor, el dinero, y cuando entra codicia al corazón. Así que yo quiero animarte en todo sentido. Quiero animar a los que tienen un montón que Dios ha prosperado. Quiero animar a los que Dios nos ha bendecido y prosperado en diferentes aspectos de la vida, para que nos demos cuenta del potencial que Dios ha puesto en nuestro corazón, porque a través de ese potencial y lo que Él ha puesto en nuestras manos, Él quiere que tú y yo bendigamos a aquellos que a nuestro alrededor padecen necesidad. Así que te animo a buscar la prosperidad. Estoy hablando ahorita específicamente porque la prosperidad es integral, de la prosperidad en el sentido material, porque mientras más tú y yo tenemos, mientras más tú y yo seamos bendecidos por Dios, podremos tener una mayor disposición
digo yo, o disponibilidad para bendecir a otros. Las riquezas no son malas. De hecho, la Biblia dice que Dios es el dueño de toda la tierra y su plenitud, y ha puesto en nuestro corazón un potencial bárbaro, tremendo, para que tú y yo también podamos prosperar en cuanto a lo material y en todo sentido de la vida. El segundo tema que quiero abordar de este capítulo 5 tiene que ver con la paciencia. Y le puse como título: la paciencia como virtud permanente. Así que vamos a leer del versículo 7 del capítulo 5. Dice Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados, dice Santiago, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Está hablando de Jesús, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. La paciencia como virtud permanente. Hace muchos años aprendí un concepto de paciencia que dice que paciencia, y me gusta decirlo despacio, es la capacidad de sufrir largamente. O sea que no se dice paciencia, no, se dice tené paciencia, porque aún para hablar se puede reflejar lo paciente que somos. Y la paciencia a la que Santiago nos está animando a participar y a practicar en la vida, nos dice hasta la venida del Señor. En otras palabras, tienes que desarrollar esa habilidad de sufrir y de esperar largamente todo el tiempo de la vida que de aquí en adelante Dios te dé, o Dios me dé, hasta que venga el Señor, si es que llegáramos a ese momento literal de la historia. Y si no, diría yo, hasta que nos encontremos con el Señor. Otros, hablando de paciencia, dice que la paciencia nos habilita para que cuando vengan o cuando vienen tiempos difíciles, crisis a nuestra vida, nosotros no oramos: Señor, que esto se acabe, Señor, que esto se quite, sino más bien decidimos buscar las lecciones que Dios nos está dando a través de las crisis y de las pruebas. Esta pandemia que estamos padeciendo y todas las situaciones que se están dando, el poder ver en nuestros municipios, en algunos casos en Zacatepeques, por supuesto Guatemala, el mundo entero, otros países del mundo, que los casos se aumentan, y por supuesto en un sentido no nos afecta tanto lo que esté pasando en otros países, pero lo que pasa en nuestras colonias, en nuestros municipios, nos afecta más. Es una excelente ocasión, diría yo, que Dios puede utilizar en tu vida y en mi vida para que ejercitemos paciencia. Y obviamente déjame decirte que yo estoy orando a Dios para que esto se acabe prontamente, y aunque algunos dicen que esto vino para quedarse, yo quiero creerle a Dios que es soberano aún para eliminarlo completamente del planeta. Pero si eso no pasara y viniera para quedarse, tú y yo todavía podemos ejercitar paciencia y practicar esa virtud como algo permanente hasta que llegue el día que venga el Señor, o llegue el momento de que nosotros nos encontremos con Él, porque Dios nos llame a su presencia. Y en ese caso nosotros como creyentes debiéramos tener presente en nuestro corazón lo que la Escritura dice: estimada, dijo un salmista, es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Por supuesto, a nadie de nosotros nos gusta pensar que nos vamos a morir hoy o que nos vamos a morir mañana. De todas maneras va a acontecer, pero cuando ponemos en perspectiva lo que es la vida delante de Dios, la vida de nosotros en la perspectiva correcta a la luz de la Biblia, entonces nosotros tenemos que entender que realmente Dios estima como preciado cuando uno de sus santos, cuando uno de sus hijos, por muerte, si fuera así, nos encontramos con Él. Pablo decía: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Así que Santiago dice: tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y nos ejemplifica con dos personajes de la Escritura. Uno es Job.
¿verdad? Recién se hizo una serie que está a disposición. Si a alguno de ustedes le interesa, nos puede llamar a la congregación y se la facilitamos con mucho gusto. Una serie de 6 reflexiones acerca de Job. Pero Job en la escritura es el ejemplo de ese tipo de persona, en lo que le acontecía a Job, ¿verdad? Perdió todas sus riquezas. Job era un hombre que Dios había bendecido en cuanto a riquezas materiales de una manera abundante. Lo había bendecido también con muchos hijos, una familia próspera y su vida. Un hombre que Dios consideraba íntegro a la luz del mismo libro de Job. Pero en un día, en un momento, perdió todas las riquezas, perdió todo lo que tenía, hasta perdió a sus hijos y a sus hijas. Y después llegó al extremo la situación del trato de la vida, de las circunstancias o de Dios o como lo queramos considerar, tanto para él que aún se enfermó en su propio cuerpo y era una llaga literalmente todo su cuerpo. Y en todo ese proceso, y por eso Santiago lo pone como ejemplo de paciencia, él tuvo la habilidad, él tuvo el carácter, él tuvo la integridad delante de Dios, a quien ya había conocido y experimentado, de decir: Jehová me dio, Jehová me quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en otra ocasión él dijo: voy a recibir de Dios o de la vida solo lo bueno y no lo malo. Y la escritura da testimonio en todo esto. No falló, no pecó Job. Así que él se pone como un ejemplo de paciencia. Yo ni siquiera quiero imaginar, pero pensemos por un rato. No voy a pensar en cuanto a ti, voy a pensar en cuanto a mí. Dios me quita todo lo que tengo, lo que me ha hecho lograr, lo que me ha hecho alcanzar en la vida. No quisiera tocar que va a tocar a toda mi familia, pero si así fuera, tendré yo la paciencia y la integridad para poder entender que a pesar de todas esas circunstancias difíciles que han llegado a mi vida, Dios está de por medio y yo puedo ejercitar la virtud de la paciencia como algo permanente. Y el otro ejemplo que pone Santiago es el de Jesús, es el del Señor. Vaya ejemplo de paciencia de Dios Padre para con nosotros y de nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Jesús tuvo la paciencia y el carácter en medio de su aflicción y el dolor físico, todavía de orar en la cruz y poder decir: Padre, perdónales, después de todo lo que le habían hecho. Ya clavado en la cruz, le habían puesto corona de espinas, lo habían latigueado, lo habían escupido, lo habían desechado. Él vino para acercar a la gente de su tiempo el reino de Dios. Y después de todo eso, todavía tuvo el carácter de tener la paciencia y decir y orar: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vaya paciencia la de Jesús, vaya paciencia la que Dios ha tenido contigo, ha tenido conmigo, ha tenido con mi familia, ha tenido con nuestra nación, ha tenido con la humanidad a través de la historia. Hubo un momento en la historia, y yo no quisiera decir que a Dios se le acabó la paciencia. En Génesis 6 se describe cuando dice que la inclinación del corazón de los hombres era de continuo al mal, todo designio de los pensamientos, y entonces Dios decidió destruir a toda la humanidad. Y allá sale un versículo en el libro de Génesis, con Dios, con su paciencia y su amor y su gracia extendida a la humanidad. Dice: mas Noé halló gracia a los ojos de Dios. Esa gracia, ese favor inmerecido que hallamos ante Dios, y Dios preserva a Noé y a sus hijos, y de nuevo de ellos, después de destruir a toda la tierra, a toda la humanidad con diluvio, Dios vuelve a poblarse todo el planeta. Dios, déjame decirte, considero yo, ha sido paciente por siglos y siglos para con nosotros. Nos ha tolerado, nos ha aguantado como país, como países, como naciones, como humanos, como familias. Ha tenido paciencia porque la misma escritura en el Nuevo Testamento da testimonio. Dice: Dios no quiere que ningún ser humano se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en la obra de Jesús en la cruz y en su resurrección de entre los muertos encontramos plasmado el sello por excelencia del amor de Dios hacia nosotros, ofreciéndonos perdón de nuestros pecados, y antes de eso morir en lo que llamaban la fe de Abraham, con la esperanza de un Mesías, de un Salvador, de un Redentor. Paciencia, una virtud permanente. Cuando ya algunas personas llegamos o llegan al punto de decir: es que me estás agotando la paciencia. No, déjeme decirle que la paciencia no se agote. Es una expresión, de hecho, del fruto del Espíritu que Dios puede producir en nosotros cuando se lo permitimos y nosotros lo cultivamos. La paciencia como una virtud permanente. Y el último
temita que quiero tratar del capítulo 5 de Santiago tiene que ver con la oración. Un tema del que oímos con mucha frecuencia y un tema del que creo que nunca agotaremos las reflexiones en cuanto a la oración. Yo le puse el poder de la oración, un poder disponible para todos. Leemos en el versículo 13 del capítulo 5. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, dice Santiago, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, imagínense. Y otra vez oró posterior a eso, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Así que la oración, el poder de la oración disponible para todos. Santiago empieza animándonos a orar, confrontándonos a nuestras necesidades, ¿verdad? ¿Quién de nosotros no pasa o no ha pasado o no está pasando en este tiempo de vez en cuando aflicciones? ¿Está alguno afligido? El camino es a oración. No es grite, no es llore, eso se puede hacer después. No es reniegue, sino el camino es: ¿está alguno afligido? A oración. Esa debiera ser la respuesta inmediata de los hijos de Dios a las crisis. Por supuesto, lo siguiente es mucho más fácil. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Es común cuando usted camina en la calle encontrar gente sonriente, gente que anda silbando, gente que aún anda cantando en voz alta y usted se lo queda viendo. A veces puede pensar que le dijo adiós, o si usted le ha pasado y lo está haciendo, de repente le contesta a Dios: vos que te vaya bien. No, usted va cantando, usted está alegre, usted está contento, entonces va cantando, en nuestro caso como hijos de Dios, alabanzas a Dios, ¿verdad? ¿Está alguno enfermo? Dice Santiago. Otra circunstancia, pues llame a los líderes, llame a los ancianos de la iglesia, y en este caso dice: oren por él, ungiéndole con aceite. Dice: la oración de fe, la oración de confianza en Dios salvará, sanará al enfermo, y aún añade: si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero luego ese poder que Dios ha dado, esa unción que Dios ha dado al liderazgo de las iglesias locales, en este caso mencionado para orar con aceite, ungiendo a los enfermos, Dios lo traslada a todos los creyentes, porque luego dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un justo: justificados pues por la fe, dice una escritura, tenemos paz para con Dios. Aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesús somos considerados justos delante de Dios. Entonces tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes, podemos hacer oraciones eficaces, oraciones que son escuchadas delante de Dios, y Él traerá respuestas. Esto da un acceso permanente a todos los creyentes, a ti y a mí, porque la oración no es exclusiva del liderazgo, de los ancianos, de los pastores, de los líderes de las congregaciones. La oración es para todo creyente, para todo hijo de Dios que entiende esta apertura, este espacio que Dios se abre, aún como dice, para confesarnos nuestras ofensas los unos a los otros. ¿Por qué? Porque eso es necesario. Un arrepentimiento continuo. No podemos dar testimonio de la necesidad de nuestro corazón de arrepentimiento por una u otra circunstancia, y estando en paz con Dios, la escritura, Dios mismo nos habilita para orar unos por otros y seáis sanados. Aquí no dice: llama a tu líder, llama a tu coordinador, llama a tu jefe de área, a tu jefe de área ministerial, a tu autoridad de área ministerial, la palabra que quiero usar más que jefe, y sino dice: oren unos por otros. Así que a usted que me está escuchando, hijo de Dios, hija de Dios, recibe esto de Dios: el poder de la oración, un poder disponible para todos los creyentes, y cada cosa en su lugar. El ejemplo con el que termina Santiago hablando de la oración: Elías
un profeta de Dios que cuando leemos sus historias fascinantes, todo aquello para lo cual Dios lo utilizó para bendecir a su pueblo y profetizar a mucha gente, y oró por 3 años y medio y no llovió, imagínese. Por supuesto, Dios se lo había revelado, Dios se lo había confirmado. Entonces él tuvo la libertad de poder, por palabra de Dios, decir: Dios me mandó a orar y no va a llover. Y luego a los 3 años y medio poder decir: Dios me mandó a orar y ahora sí va a llover. Y el ejemplo que pone la Escritura, Santiago, para terminar, enseñándonos la necesidad que tenemos de orar como creyentes, es: Elías era un hombre, un ser humano como tú y como yo, sujeto a luchas, sujeto a crisis, sujeto a pasiones, dice, como las nuestras. Y sin embargo, por mandato de Dios, fue enviado a orar para que no lloviese y no llovió, y luego fue enviado a orar para que lloviese y llovió. Y entonces, ¿qué nos anima a esto? A de que tú y yo, como hijos de Dios, tenemos toda la libertad en Él para poder orar y poder esperar de Dios respuesta a nuestra oración. Así que quiero animarte a hacer un enfoque correcto de aquellas cosas materiales, de las riquezas que Dios pone en tus manos. Oro, le pido a Dios que bendiga y te dé abundancia en todo sentido, que prospere el trabajo, la obra de tus manos, el lugar donde trabajas, la empresa donde estás, la empresa que tienes, que te dé abundancia y a la vez te dé un corazón de bondad para poder bendecir a aquellos que te rodean y proveer en abundancia, y en diferentes medidas aquellos que hemos recibido de Dios, proveer a aquellos a que a nuestro alrededor tienen necesidad. Quiero animarte también a ejercitar la paciencia como una virtud que Dios ha sembrado en tu corazón por el Espíritu y que tienes que cultivar, y que yo tengo que cultivar de una manera permanente hasta que venga el Señor o hasta que nos encontremos con Él. La paciencia será una virtud que, particularmente en este tiempo difícil para Guatemala, o en cualquier momento de la vida, Dios podrá usarla para bendecirte y por tu medio bendecir a otros. Miremos el ejemplo de Job y particularmente el de Jesús, y nos va a animar a ser pacientes como Él. Y la tercera cosa, quiero animarte también a orar en todo tiempo. Como dice la Escritura en otro pasaje del Nuevo Testamento, que a veces nos parece un poco raro: orad sin cesar. ¿Qué quiere decir eso? Mantengan una actitud continua de depender de Dios en oración, clamen a Él y esperen a Él, y Él responderá. Dios quiere usarte, Dios quiere usarme, Dios quiere usarnos. Así que valoremos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Terminamos con estas tres puntos de reflexión hoy, la carta de Santiago. Así que deseamos que esto te haya bendecido. Como dijimos al principio, esta carta es un libro práctico. No tocamos todo lo que abarca el libro de Santiago, pero deseamos que estas cosas te hayan bendecido. Oremos. Padre, queremos darte gracias por estar terminando hoy estas reflexiones, estas meditaciones de la carta de Santiago. Gracias porque tu palabra nos presenta en todo lugar un cristianismo que es práctico. No es caminar en nubes, sino caminar en la realidad de la vida. Así que nosotros oramos para que, guiados por tu Espíritu, podamos poner en práctica todas estas cosas que hemos aprendido de esta carta, pero también de toda tu palabra. Nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, tu guía para poder bendecir a otros con las cosas que tenemos en lo material. Pedimos también tu fortaleza para las decisiones que tomamos en cuanto a ser pacientes, Señor, sean afirmadas por tu Espíritu en nuestro corazón, porque ciertamente queremos ser pacientes con todos, así como tú eres paciente con nosotros. Y Señor, también queremos, del ejemplo de Jesús y de los hombres y mujeres de la Biblia, desarrollar un corazón que ora continuamente delante de ti y espera en ti. Y gracias, Señor, de nuevo por lo que dice tu palabra, de esa puerta abierta al trono de la gracia, donde cada uno de nosotros, tus hijos y toda la humanidad, cuando se acerca a ti buscándote de corazón, encuentra, Señor, el socorro oportuno que necesita. Sé propicio a nosotros y respóndenos siempre que estamos delante de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga.
más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy rendidos a ti, la única razón de nuestra adoración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, solo a ti, solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Toda rodilla se doble ante el único Rey y Dios. Solo a ti sea la gloria, Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.